Bueno, buen día, compañeros y profesora Cristian Mariana. Este, el nombre de los integrantes de esta presentación es Lara Gutiérrez Luz Nayeli, Solís Guerra Anaí y yo, su servidor, Alfaro Hernández Cristian Alfonso. Bueno, los temas que se van a abordar durante esta presentación son los siguientes, el cual el primero, se llama descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares, en el plano y en el espacio. Y el segundo tema, es el equilibrio de una partícula que de igual forma es en el plano y en el espacio. Bueno, a continuación se desglosarán los temas, los cuales se expusieron anteriormente, en los cuales se van a desarrollar factores importantes que influyen en el tema, así como el repasar y analizar los conceptos importantes que debemos conocer para poder entender el tema. También veremos las leyes y las condiciones, las cuales deben de ser analizadas y comprendidas para así poder entender dicho tema. Bueno, nuestro objetivo general para esta exposición es el poder comprender y saber desarrollar ejercicios conforme a las fórmulas utilizadas para encontrar la fuerza resultante dada por las fuerzas de Fx, Fy y Fz en los diferentes modelos, así como comprender la primera ley de movimiento de Newton y determinar la fuerza externa que actúa sobre la partícula. De esta manera, se puede hacer un mapa de objetos adecuado para distinguir entre partículas y cuerpos rígidos. Así, aplicar la primera ley del movimiento de Newton para determinar la magnitud de una fuerza que actúa sobre una partícula estacionaria. Bueno, vamos a entrar al primer tema, que es la descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares, en el espacio, en el plano y en el espacio. Bueno, muchas veces tenemos distintas fuerzas aplicadas a un cuerpo y en distintas direcciones. Para poder conocer su comportamiento, lo que se hace es calcular la fuerza resultante, equivalente a la suma de todas las fuerzas de sus fuerzas aplicadas. Pero no siempre tenemos las coordenadas cartesianas de los vectores de las fuerzas aplicadas, sino que en la mayoría de los casos las encontramos como un módulo y ángulo, lo que siempre suele llamarse como coordenadas polares. Para determinar los componentes rectangulares de una fuerza se hace uso de la trigonometría del triángulo rectángulo simple, en donde se aplica el conocimiento del teorema de Pitágoras. Los métodos trigonométricos pueden mejorar la precisión y la rapidez para encontrar los componentes de un vector. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de lo que es un vector unitario, en donde nos dice que es el resultado de dividir el vector por su módulo. Sabemos que la resultante es la suma de diferentes fuerzas aplicadas en un punto. Una operación que es contraria a esta es la descomposición de una fuerza en dos. En este caso tenemos infinidad de posibilidades a la hora de descomponer una fuerza en dos, ya que la descomposición se hace siempre según dos direcciones de apoyo. A partir de este sistema de coordenadas podemos expresar un vector o una fuerza según sus componentes rectangulares, usando la ley del paralelogramo y la definición del producto de un escalar por un vector. Bueno,
A la hora de definir los componentes rectangulares de una fuerza, nos vemos obligados a marcar un sistema de coordenadas en el plano con un criterio unificado de sentidos positivos y negativos de los componentes rectangulares a la fuerza, de la fuerza que tratemos, ya que para resolver este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es descomponer a las fuerzas proyectándolas sobre los ejes por medio de relaciones trigonométricas simples, tales como son el seno, el coseno y el tangente. Una vez que tenemos cada componente, ya que esté proyectada, hacemos las sumas y restas sobre cada eje para luego volver a componer todo en una resultante. Componentes rectangulares en el espacio. Como subtema tenemos componentes rectangulares de una fuerza en el plano. Todo vector se puede expresar como la suma de otros dos vectores, a los cuales se les denomina componentes. Cuando las componentes forman un ángulo recto, se les llama componentes rectangulares. Las componentes rectangulares de una fuerza en el plano son todos los vectores coplanares que se encuentran delimitados por las coordenadas x y y. Si bien es conveniente descomponer una fuerza en sus dos componentes perpendiculares entre sí, como se muestra en la siguiente imagen. Componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. Una fuerza F en el espacio tridimensional se puede descomponer en componentes rectangulares como lo es f de x, f de y y f de z. La relación que existe entre la fuerza F y sus tres componentes f de x, f de y y f de z se presenta más fácil como se muestra en los siguientes modelos. Como segundo tema tenemos el equilibrio de una partícula en el plano y en el espacio. Para poder entender este tema debemos de tener conceptos como lo son el equilibrio y la partícula. El equilibrio se define como un cuerpo que está en equilibrio cuando dicho cuerpo no se mueve por sí mismo ante las fuerzas que están actuando sobre él. La partícula se define como una masa que ocupa un volumen tan pequeño en el espacio que podemos decir que es puntual. La ciencia física se apoya en el concepto fundamental de fuerza que sigue definiéndose con los mismos términos que Newton empleó en las llamadas leyes de movimiento, las cuales son, la número 1 es, todo cuerpo material persiste en su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo si no actúa sobre ni una fuerza. La segunda es, al aplicar una fuerza, el cambio de movimiento que se produce es proporcional a la fuerza motriz y sigue la línea recta según la cual ha sido aplicada dicha fuerza. Y como tercer ley tenemos siempre que haya interacción entre dos objetos cualquiera, el primer objeto ejercerá una acción sobre el segundo y una reacción sobre el primero. Tenemos las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio son las leyes que se rigen la estática. La estática la entendemos como la ciencia que estudia las fuerzas que aplican a un cuerpo para describir un sistema en equilibrio. Entendemos que un sistema está en equilibrio cuando los cuerpos que lo forman están en reposo, es decir, sin movimiento. Las fuerzas que aplican sobre un cuerpo pueden ser de tres formas. Las fuerzas angulares. Dos fuerzas se dicen que son angulares cuando actúan sobre un mismo punto formando un ángulo, como lo vemos en la imagen. Las fuerzas colineales. Dos fuerzas son colineales cuando la recta de acción es la misma, aunque las fuerzas pueden estar en la misma dirección o en direcciones opuestas. Las fuerzas paralelas
Dos fuerzas son paralelas cuando sus direcciones son paralelas, es decir, las rectas de acción son paralelas, pudiendo también aplicarse en la misma dirección o en sentido contrario. A nuestro alrededor podemos encontrar numerosos cuerpos que se encuentran en equilibrio. La explicación física para que esto ocurra se debe a las condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio es un cuerpo que se encuentra en el equilibrio traslacional, sí, y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. La segunda condición, para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, la suma de los momentos de las fuerzas que actúan sobre el respecto a cualquier punto debe ser igual a 0. El diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o objeto particular. Consiste en colocar la partícula en el origen de un plano de coordenadas y representar las fuerzas que actúan sobre ella por medio de los vectores correspondientes, todos concurrentes en el origen. Como conclusión, finalmente, para que nosotros después podamos realizar ejercicios de estos temas, debemos comprender inicialmente la teoría, pues esta es la base para reforzar el conocimiento, puesto que la descomposición de fuerzas en componentes rectangulares consiste en hallar las proyecciones de una fuerza sobre dos ejes cartesianos. A diferencia que el otro tema, hay leyes que respaldan estos temas, así como condiciones para poder nosotros desarrollar como son los ejercicios. A manera de resumen, en este tema comprendimos que una partícula se encuentra en equilibrio si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre ella es 0.